Okay, I can speak a little bit of Spanish, but you'll have to bear with me. Voy a hablar un poquito de español, pero tienen que aguantar conmigo. Entonces, les prometí a mis amigos españoles en Grace Life que intentaría dar una breve introducción en español. Así que este es mi muy terrible intento. Mi única conexión con España es mi esposa Leticia, que es mitad español. Y también he recibido algunas clases en Duolingo. Así que perdón de antemano. Mi nombre es Salesi, o Carlos en español. Soy uno de los diáconos de Grace Life, que considero que es la iglesia hermana de habla iglesia de ustedes. Es maravilloso ver tantas caras conocidas de personas que conocí en Grace Life y algunas nuevas que aún no conozco. Aunque no puedo predicar en español, espero que al compartir las buenas nuevas del Evangelio sea de ánimo y aliento para todos ustedes. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Santo, I pray today would you strengthen the faith of your saints. oramos, Señor, que por favor estés fortaleciendo la fe de aquí todos nosotros. Would you humble those who are proud in heart? Humilla a esos que están orgullosos de corazón And would you remind us, Lord, of how wonderful you are? y haznos de acuerdo de qué tan maravilloso eres tú. In the gospel, the good news of the Lord Jesus Christ. En las buenas nuevas que tu Hijo nos ha dado. Amen. Amén. If you would turn in your Bibles to 1 Timothy, Abramos nuestras Biblias a 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 Timothy 1, and we'll be reading from verse 12 Estaremos leyendo desde el versículo 12 to 17. hasta el 17. I'll be focusing in my sermon today on verse 15. Y estaremos enfocándonos en el versículo 15 para este sermón. So let's read. So 1 Timothy 1, verse 12. I thank him who has... No, go ahead. Yeah. I thank him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service. Though formerly I was a blasphemer, a persecutor, and an insolent opponent. But I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who are to believe in him for eternal life. To the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. The idea of death, the fear of it, haunts the human like nothing else. La idea de la muerte o el temor de la muerte es algo que siempre le ha atormentado a todos los humanos. Wrote Ernest Becker in his book, The Denial of Death. Esto lo escribió Ernesto Becker en su libro que se llama La negación de la muerte. It's a fear strong enough to compel us to force kale down our throats, Es un temor que es lo suficientemente fuerte para obligarnos a comer la col rizada and run sweatily on a treadmill at 7 a.m. on Monday morning. y correr hasta sudar en la caminadora a las 7 de la mañana para iniciar la semana. Now, if we're being honest, death is a bit of an uncomfortable topic. Si somos honestos, la muerte es un tema que nos hace un poco incómodo. No one really wants to talk about death. A nadie le vienen las ganas de hablar de la muerte. It's one of those unwanted elephants in the room. Es uno de esos temas que se ignora o se evita. Everyone's going to die. Todos vamos a morir, We all know it. todos lo sabemos. And some of us are closer to it than others. Algunos están más cerca a ese punto que a otros. And yet no one wants to talk about it. Y aún así nadie quiere platicar de esto.
Now, when you think of death, what goes through your mind? Cuando pensamos en la muerte, ¿qué es lo primero en que piensan? Thoughts of death can awaken even the dullest of consciences. Los pensamientos de la muerte pueden despertar las conciencias aún de los más desanimados. And it's a thought that can kind of grip us in a way that nothing else can. Y es un pensamiento que nos puede agarrar en una manera más que cualquier otra cosa. And all of you in this room, at some point in your life, have tasted the bitterness of death. Y en algún punto de nuestras vidas todos hemos probado la amargura de la muerte. Maybe it was someone close to you, De pronto fue alguien que fue cerca de ti, maybe a dearly loved family member. quizás por un miembro de tu familia. I know even in your own church, I just heard recently of your pastor who lost some of his family members. Y aún así en nuestras iglesias que de pronto And all of you at some point would have lost children, wives, husbands, uncles, mothers, fathers, Hemos- brothers and sisters. hemos perdido hijos, esposos, miembros de nuestras familias. Death is a very, very bitter pill to swallow. La muerte es una píldora bien amarga para tragar. It's not just that death is a bitter pill, but it has a way of putting us face to face with our own mortality. No es solo eso, la muerte también es capaz de ponernos y enfrentarnos a nuestra propia mortalidad. Now, when you think of your own death, what goes through your mind? Cuando piensas en tu muerte, ¿en qué piensas? I think one of the most natural reactions for us when we think about death is fear. Una de las reacciones más naturales sería el miedo. We don't only fear how we die, No solo tenemos miedo en cómo moriremos, but also what's coming after. pero también lo que sigue. For many, this is like a step into an unknown. Para muchos es un paso hacia lo desconocido. And Shakespeare once described death as the undiscovered country from which no visitor returns. Shakespeare una vez lo describió como a la muerte, como un país desconocido de donde nadie regresa. Death is the silent stalker of every man. La muerte es el acosador silencioso de cada hombre. And one day, Y un día you will taste death for yourself. conoceremos la muerte. But what lies beyond the veil? Pero ¿qué nos espera en el más allá? What will happen after you die? ¿Qué pasará cuando moriremos? What Shakespeare called the undiscovered country, Lo que Shakespeare llamó el país desconocido and what some think of as veiled, y lo que algunos piensan que es oculto, has actually been clearly revealed. ya ha sido revelado. In the book of Hebrews, it says this: En el libro de Hebreos dice esto. And as it is appointed unto men once to die, but then after the judgment. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. There is a judgment coming, Hay un juicio que llegará algún día, and a day on which the hearts and intentions of man will be exposed before God. un día cuando los corazones y las intenciones del hombre serán revelados. What comes after death is not just a transfer into the unknown, Lo que viene después de la muerte no es una transferencia hasta lo desconocido, but a conscious relocation into the hands of the living God. sino una reubicación consciente hacia las manos de un Dios viviente. And for some of you, this is actually a very fearful place to be. Y para algunos de nosotros esto nos da miedo. So the question is for you, what will happen to you when you die? Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasará cuando mueras? How will you fare? ¿Qué te pasará? You see, we're all kind of walking a tightrope. Todos, Sorry, go. todos estamos caminando sobre una cuerda floja, Balancing over eternity. equilibrándonos por la eternidad. And some of you may have set your hopes that there might be a pile of feathers to catch you when you fall. Y algunos de ustedes han puesto sus esperanzas en que quizás habrá una montaña de plumas que les esperará la caída. Some of you are willing to risk your entire life, Y algunos están dispuestos a arriesgar las vidas, resting your hopes on the vague idea that you'll just be okay. poniendo sus esperanzas en una idea incierta que estarán bien, You're hoping that by some chance you'll just make it safely across. esperando que por algún chance llegarán sanos y salvos. And maybe some of you actually think you're good.
Y de pronto algunos piensan que ya están bien. You know, I'm not a terrible person. No soy una mala You persona. know, when you compare yourself to the murderers, the adulterers, the fornicators, you think you're okay. Si nos comparamos a los demás, los que matan y engañan, estamos bien. And anyway, if God is good, He'll just let you in, right? Y además, si Dios es bueno, nos dejará pasar a todos, ¿no es cierto? The vague ideas and hopes that you pin your hopes on for eternity will end up leading you to destruction. Las ideas imprecisas donde clavamos nuestras esperanzas por toda la eternidad terminarán llevándolos a nuestra propia destrucción. And some worse completely reject this. Y en los peores casos, algunos lo rechazan. They've silenced their conscience. Han callado sus conciencias. And they think you're crazy when you're talking about a God who's going to judge all of mankind. Ellos piensan que estás loco cuando hablas de un Dios que va a juzgar a toda la humanidad. Spurgeon once said this, Spurgeon dijo una vez, that they're more concerned with their cats and dogs than they are the state of their souls. están más preocupados con sus perros y sus gatos en lugar del estado de sus almas. And it's true, right, when you look into the world today. Es verdad cuando miran al mundo de hoy en día. People with concern with all kinds of things, money, wealth, power. A todos les preocupan el poder o el dinero. You know, there's even people who block the roads trying to stop the climate crisis coming. Hay algunos que protestan y se ponen en el lado del tráfico para poner un punto. Concerned about everything but the state of their souls. Preocupados por todo menos el estado de sus almas. Nevertheless, it's true. Sin embargo, es verdad. And on that day, Y en ese día, every mouth will be stopped. cada boca se detendrá. And every excuse will be brought to nothing. Y cada excusa llegará a nada. The great tragedy is not that men die and just go into nothing. La tragedia no es que los hombres mueran y van a lo nada, It's that men die wholly unprepared for the judgment of God. sino que mueren siendo condenados y desprevenidos del juicio de Dios. And maybe some of you know this. Y quizás algunos lo sepan. You're convinced that you're a sinner. Están convencidos que son pecadores. Your conscience is burdened with the thought of eternity. Tu conciencia está preocupado por el peso de la eternidad And the coming judgment. y lo que viene el juicio. And out of the anguish of your guilty conscience, you might be wondering, what hope is there? Y el afán de tu conciencia culpable, ¿qué ayuda habrá? You see, what we don't need is a vague hope. Lo que no necesitamos es una esperanza incierta. What we need are truths that you can depend your lives upon. Necesitamos las verdades donde sí podemos depender nuestras vidas. And here in this passage of scripture, Y en este pasaje aquí, in one simple condensed sentence, en una oración simple y condensada, is the good news of Jesus Christ, son las buenas noticias de Jesucristo, the hope of all mankind, la esperanza de toda la humanidad, the hope for every sinner. la esperanza de todos los pecadores. And the title of my sermon today is Christ Jesus, the hope for every guilty sinner. Y entonces el título de mi sermón es Jesucristo, la esperanza de cada pecador culpable. And today I want to show you 4 aspects of the good news Hoy les voy a mostrar 4 aspectos de las buenas nuevas that give every guilty person que da a cada persona culpable confidence that even they can be saved. la confianza de que aún ellos también podrán ser salvos. And so since it's true that we all stand ready before the judgment of God, Entonces, ya que es cierto que podemos estar listos en cualquier momento para la condenación de Dios, how can anyone be saved? ¿cómo podemos ser salvos? And that leads us to the first aspect of the gospel, which is this. Y eso nos da al primer aspecto del sermón. Jesus is the only way to salvation. Jesús es la única manera y camino de llegar a la salvación. So read with me in verse 15. Lean conmigo versículo 15. It says this, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Listen to these words. Escuchen estas palabras. That Christ Jesus. Que Dios, Jesucristo, Now the answer of how anyone can be saved y la respuesta de quién puede ser salvado, must always begin with this. tiene que empezar con esto. Christ Jesus. Jesucristo. And before he was even born,
Y aún antes de que naciera, an angel visiting his parents said these words, un ángel que visitó a sus padres dijo estas palabras: "She will bear a son, y dará a luz a un hijo, and you shall call his name Jesus, y llamará su nombre Jesucristo, for he will save his people from their sins." porque él salvará a su pueblo de sus pecados. You see, salvation begins and ends with this man. Salvación empieza y termina con este hombre. He is the one of whom John the Baptist said, Él es de quien proclamaba Juan el Bautista: "Behold the Lamb of God, he aquí el Cordero de Dios, who takes away the sins of the world." quien se lleva los pecados del mundo. And Jesus, his name even means Su nombre mismo significa: God is salvation. Dios es la salvación. You see, the salvation that your souls need La salvación que nuestras almas necesitan is found in this man. se encuentra en este hombre. And without him, Y sin él, you don't have salvation. no tienen salvación. He is the one who came to save you from your sins. Él es el que vino para salvarte de tus pecados. Now, this is kind of in stark contrast to how people think nowadays. Entonces esto da un contraste de los pensamientos de hoy en día. You see, eternity is on the heart of every man. La eternidad está dentro de cada corazón. Everyone knows that at some point they're going to die and they will face judgment. Todos sabemos que a algún punto moriremos y enfrentaremos al juicio. But just go out and ask people in the street, Pero solamente sale y pregunta a cualquiera: how can I be saved? ¿cómo puedo ser yo salvo? What do I need to do to be right with God? ¿Qué necesito hacer para estar bien con Dios? Now, if they don't look at you like you're completely crazy, Ahora, si no te miran de una manera loca, you might encounter a number of different responses. podrías encontrarte con varias respuestas. You know, if you're a decent person, Puede ser si eres una persona decente or if you've done good things, o si has hecho buenas cosas, you know, if you believe in Allah and His messenger, si crees en Allah y sus you know, mensajeros, if you follow this person or you follow that person, o si sigues a esta persona o esa persona. and I'm sure you've heard this one before, God will reward those who just try their hardest. Y seguramente han escuchado esto, que Dios recompensará a los que se esfuerzan con todas sus fuerzas. Everyone has their own theory. Todos tienen su propia teoría. And if you ask Christians, Y si los preguntas a los cristianos, it might not even get any clearer. tal vez ni se ponga más claro. Right? So they might tell you, say this prayer or say that prayer. Tal vez te digan: haz esta oración o esta. Pray one Our Father, 10 Hail Marys. Reza un Padre Nuestro o 10 Ave Marías. You know, go to confession. Vete a confesar. Listen to this man of God. Follow this prophet. Escucha a este hombre de Dios o a este profeta, I want you to listen to this. pero escuchen. If your hope of salvation Si tu, begins with anyone other than Jesus, si tu esperanza de la salvación empieza con alguien que no sea Jesús, you do not have salvation. no tendrás la salvación. You see, salvation is not through a step-by-step process. La salvación no es a través de un proceso de paso a paso, Ticking this box or ticking that box. marcando esta casilla o esa casilla, You know, just kind of roughing out the edges a little bit. desbastando los bordes un poco, Or even just trying harder or doing your best. o aún esforzándose uno. Salvation comes through a person. La salvación viene a través de una persona. There is only one road to salvation Solo un camino a la salvación and one path that sinners must walk. y un camino que los pecadores deberían caminar, And that is through Jesus. a través de Jesús. And you see, salvation is exclusively through Christ. La salvación es exclusivamente a través de Cristo. In this case, not all roads lead to Rome. En este caso, no todas las calles llegan a Roma. And I know some people like to think all of the religions somehow are connected in the end and everyone will be fine. Yo sé que a todos les gusta pensar que las religiones más o menos significa la misma cosa. And if you think what I'm saying is quite harsh, Y si piensan que estoy siendo difícil, Jesus made statements of himself that were much more clear than what I've said. Jesús mismo hizo declaraciones que quizás fueron más difíciles que yo he hecho hasta ahora. In John 14, he says this, En Juan 14 dice esto: I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Look, how can you face death with certainty? ¿Cómo podemos enfrentar a la muerte con certeza? How can a guilty sinner stand before the judgment seat of God?
¿Cómo pueden los pecadores culpables enfrentarse al juicio de Dios? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Creed en el Señor Jesucristo y serán salvos. Enter through the gate of Christ to eternal life. Entra por las puertas del cielo y llega a la eternidad. He is the only way to salvation. Él es la única manera a la salvación. But there's no other safe ground that you can stand on No hay ninguna otra base donde te puedas parar than the rock that is the Lord Jesus. que la roca que es el Señor Jesucristo. All other grounds are like sinking sand. Cualquier otra tierra es como la arena. La arena movediza, gracias. Your family can't save you. Tu familia no te puede ayudar. Your wife can't save you. Tu esposa no te puede ayudar. Even your attendance at church can't save you. Aún que vengas de la iglesia tampoco te va a salvar. Right? Your good works, Ni tus buenas obras, your self-righteous efforts. ni lo que pienses que eres justo. Jesus is the only hope for you. Jesús es la única esperanza para ti. Believe on him and you will be saved. Creed en Él y serán salvos. And this verse, right, doesn't only show us that salvation is through Jesus Christ, Este verso no solamente nos enseña que la salvación es a través de Cristo, but it also tells us what Christ has done. pero también nos dice qué ha hecho Jesucristo. And that leads us to the second aspect of the gospel. Y eso nos da el segundo aspecto del sermón. Jesus humbled himself out of love. Jesús se humilló por amor. So read with me. Lean conmigo. Christ Jesus Jesucristo came into the world. vino al mundo, He came into the world. vino al mundo. Right? This points to the reality that Jesus actually existed before. Esto muestra la realidad que ya existió. All things were created through Jesus. Todas las cosas fueron hechas por Él. He is the word of life Él es el palabra de vida, who coexisted with the Father in eternity, que coexistió con el Padre en la eternidad, sharing in his glory. compartiendo en su gloria. Right? This is not just any man. No es cualquier hombre. Right? This is the one of whom it was said, Este es el de que decían, the virgin will conceive and give birth to a son, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, and they will call him Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel, which means God with us. que traducido es Dios con nosotros. Right? This is the God-man. Este es el Dios humano. This is the Lord who did not count equality with God a thing to be grasped. Este es el Señor que no contó la igualdad con Dios como un tema de ser comprendido. But he emptied himself. Se vació. He left his glory in heaven Él dejó su gloria en el cielo to come to earth to rescue sinners. para venir a la tierra y rescatar sus pecadores. And he humbled himself that we might be saved. Se humilló para que podamos ser salvos. And what an expression of love ¿Y qué expresión de amor for wicked sinners like us. para los pecadores malvados que somos nosotros? He's not indifferent to us. No es indiferente hacia He nosotros. knows our need. Sabe nuestra He necesidad. sees us in our helplessness, Ve nuestra impotencia and he comes into the world. y vino a este mundo. Right? This love it's a willing love. Es un amor dispuesto, It's not a reluctant love. no a regañadientes. It's a love that reaches down into the depths of our sin, Es un amor que llega hasta lo más profundo de nuestro pecado. and out of his compassion he comes into the world. Y de su compasión vino el mundo. Now notice with me, right? It's Christ who makes the first step. Ojo que es Cristo quien toma el primer paso. He comes into the world. Él vino al mundo. We don't muster strength to draw ourselves near to him. Nosotros no somos capaces de poner todas nuestras fuerzas para acercarnos a Él. If anything, we hated him. Es más, nosotros le odiábamos. And in fact, when he came here, men hated him so much that they crucified him on a cross. Aún así, los hombres le odiaban tanto que le crucificaron en la cruz. He draws near to us. Él primero se acerca. He lowers himself to us. Él se baja a nosotros And listen, he must come into the world, y tiene que venir al mundo, or we would be damned without him. o seríamos condenados sin Él. This is not like a negotiation.
No es una negociación where each side has their own needs and desires, que cada lado tiene sus necesidades and then they meet halfway. y saca una solución intermedia. It's not like Brexit. No es como el Brexit. This is one side Esto- taking total initiative in salvation. Esto es un lado tomando la iniciativa de la salvación. This is a willful, Este es un premeditado, mindful, consciente calculated expression of the love that God has for us. y calculada expresión de amor de Dios. And in 1 John 4:10 it says this. En 1 de Juan 4:10 dice esto: In this is love. en esto consiste el amor, Not that we have loved God, no en que nosotros hayamos amado a Dios, but that He loved us sino que Él nos amó a nosotros primero and sent His Son to be a propitiation for our sins. y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Who do you know like that? ¿A quién conoces que te conoce así? What God do you know with such a love? ¿A qué Dios conoces que tenga este tipo de amor? You see, the religions of this world, they're cruel masters. Las religiones de este mundo tienen maestros crueles, They require of you, requieren un punto de vista and they condemn you at the same time. y te condenan a ti también. And they hang upon your shoulders the weight of justifying yourselves. Y ponen en tus hombros el peso de justificarte. Just do this. Haz esto, Follow this step-by-step process. sigue este lado y este proceso. No, follow this pastor or this prophet. Sigue a este pastor o este profeta. The problem is it's impossible. El problema es que es imposible And at the end of the day, it leaves you condemned in your sin. y al final del día te deja condenado con tu pecado, But not the love of God. pero no por el amor de Dios, For God so loved the world porque de tal manera amó Dios al mundo that He gave His one and only Son, que ha dado su Hijo unigénito, that whoever believes in Him para que todo aquel que en Él crea should not perish, no se pierda, but have eternal life. mas tenga vida eterna. Listen, do not reject the Savior. No rechaces a tu Salvador. Repent and turn to the Lord. Arrepiéntete y voltea hacia Él. Receive the King of Glory who humbled Himself for you, Recibe al Rey de Gloria, quien se humilló por tu bien, that you might have eternal life in Him. para que puedas tener vida eterna en Él. And to you, Christian, in the room, Y a ti, cristiano, en este sitio. if the Lord humbled Himself for your sake, Si el Señor se humilló por tu bien, how much more should you lay down your own interests for the sake of others? ¿cuánto más deberías poner a tus lados tus propios intereses por los demás? In the book of Philippians, it says this: En Filipenses dice esto: do nothing from selfish ambition or vain conceit. no hagas nada por la ambición egoísta o la vanidad. In humility, value others more than yourselves. En humildad, valora a los demás más que a ti mismo. I think all of the trouble that we have, whether it's in church, with friends around you, with family, with wives, with children, I think a lot of it can come back to this. Yo creo que en cualquier problema que tengas en la iglesia, con tus amigos o tu familia, todos podemos relacionar con esto. We're too proud. Somos muy orgullosos. We think of our own interests before we think of others. Pensamos en nosotros mismos que los demás. But remember this: Pero recuérdense de esto. Jesus, Jesús, the King of Glory, el Rey de Gloria, humbled Himself for you. se humilló por ti. So my encouragement to you is serve others how Jesus served you. Entonces les animo a todos que sirvan a los demás como Dios les ha servido a ustedes. And you see, Christ not only humbled Himself and entered into humanity out of love, Cristo no solamente se humilló y entró a la humanidad por amor, He also came for a very clear purpose. sino también vino por un propósito muy claro. And that leads us to the third aspect of the gospel. Y esto nos lleva al tercer aspecto. Jesus came to rescue. Jesús vino al rescate. Read with me in verse 15. Lean el versículo 15. Christ Jesus Cristo Jesús came into the world vino al mundo to save. para salvar. He came to save. Vino a salvar. And this word save, it means to rescue, Y esta palabra salvar significa rescatar, to redeem, redimir, to justify. justificar. His whole purpose in why He came to this earth
El punto que Él vino a este mundo was to save. fue para salvar. And listen to this. Escuchen esto. He didn't come No vino a to condemn, condenar, to enslave, esclavizar, or even to judge. juzgar. Right? Listen to this from John 3:17. Escuchen esto de Juan 3:17. For God did not send his Son into the world to condemn the world, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, but in order that the world might be saved through him. sino para que el mundo sea salvo por Él. But that kind of begs the question, right? Entonces la pregunta es, Like, what has he come to rescue us from? ¿de qué nos viene a rescatar? Our sin. Nuestro pecado. See, in Romans it says the wages of sin is death. En Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. He came to save us from the condemnation that we deserved. Nos vino a rescatar de la condenación que nos merecemos. And Isaiah says this perfectly. Y Isaías dice esto perfectamente. All we like sheep Todos somos como ovejas. have gone astray. Nos hemos desviado. We have turned every one to our own way. Nos hemos girado cada uno a su propio camino. And I think one of the reasons why we fear death so much Y yo creo que la razón que tanto tenemos miedo a la muerte, is because we know that if we died, porque sabemos que cuando morimos, deep down we think this, en el fondo pensamos esto, that if we died and stood before a holy God, que si nos moriremos y nos postramos ante Dios, we would be condemned. seríamos condenados. But you see, Jesus came to rescue those imprisoned under sin's condemnation. Pero Dios vino a rescatarnos de la condenación. How does Jesus do this? ¿Y cómo lo logra esto? So he accomplishes this rescue by coming in the form of a man. Él lo logra esto por venir en la forma de un hombre, He lives a perfect life that we could not live. viviendo una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, The law of God that we could not obey, la ley que no pudimos obedecer. he obeys perfectly. Él lo podía obedecer perfectamente And he dies a gruesome death on a cross in our place. y muere una muerte grotesca en la cruz en nuestro lugar. You see, the death that we deserved, La muerte que nos merecíamos, he took it himself. Él lo tomó por encima And the guilt for our sins were laid upon his shoulders. y la culpabilidad de nosotros estaba puesta en sus hombros. And the Lord laid on him the iniquity of us all. Y el Señor puso toda nuestra iniquidad en Él. See, the condemnation that we deserve, La condenación que nos merecíamos for every law of God transgressed, por cada ley que transgredimos, every cursing that came out of our mouth, cada maldición que salió de nuestras bocas, every lustful thought, cada pensamiento lujurioso, every evil deed, cada mala acción placed on his shoulders. puesto en sus hombros. And in Isaiah 53 it says this, Isaías 53:5 dice, he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. The punishment that brought us peace was upon him. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nuestros curados. And by his stripes we are healed. Y fuimos nosotros curados. And of course we know that Jesus didn't stay dead. Y sabemos que Él no se quedó muerto. He rose from the grave. Él resucitó de la muerte. And through him we have peace with the Father. Y a través de Él tenemos paz con Dios. The righteous life that Jesus lived La vida justa que Jesús vivió is credited to our account. es creditado por nuestra cuenta. So that God our Father sees us as he sees the Lord Jesus Christ. Para que Dios pueda vernos como le ve a Jesucristo. In Romans 5 verse 20 it says this. Romanos 5, 20 al 21 dice, But where sin increased, grace abounded all the more. pero la ley se introdujo para que el pecado se abandonase. So that as sin reigned in death, Mas cuando el pecado abundó, grace also might reign through righteousness, sobreabundó la gracia, leading to eternal life para que así como el pecado through Jesus Christ our Lord. reina para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. You see, the world that we live in is filled with despotic leaders. Este mundo está lleno de líderes tiránicos.
who abuse their power and authority que abusan su poder y su autoridad to destroy, para destruir, to kill, matar to enslave. y esclavizar. And there was one such man who was named Mao Zedong, Y un tal hombre fue Mao Zedong, who was one of the leading founders of the Chinese Communist Party. uno de los fundadores principales del Partido Comunista Chino, And under his leadership from 1958 to 1962, que durante su liderazgo desde 1958 hasta 1962, up to 45 million people died as a result of his policies. casi 45 millones de personas murieron a causa de sus políticas sociales. And millions killed through summary execution. Millones murieron a través de torturas. And some of them for the smallest of reasons. Y para muchos por razones triviales. I read a story of a little boy who was caught stealing grain for his family, Una vez leí una historia de un niño que se robó un grano de su familia who was executed. y fue ejecutado. And another man who was caught digging up a potato to feed his family and himself. Y otro hombre que fue cautivo por excavar una papa para su familia, Tortured until near death. torturado hasta que casi muriera. You see, mankind is filled with dictators La humanidad está repleto de dictadores, who abuse their power abusando su poder to enslave, para to esclavizar, destroy, destruir, and to kill. matar también. But this is not like God. Pero esto no es como nuestro Dios. You see, he comes to seek and to save the lost. Él vino a buscar y a salvar al perdido. Right? He came to set captives free. Y vino a librar a los cautivos, And he comes to release prisoners from their captivity. a librar a los prisioneros de su cautividad. And he comes to give us full and free forgiveness for Él, our sins. él vino a darnos la libertad y lleno de perdón por nuestros pecados. He came to rescue. Vino a rescatarnos. And he's a great savior. Él es un gran salvador. He's able to save to the uttermost everyone who draws near to him, near to God through him. Él es capaz de salvar al máximo de los que se acercan a Dios a través de Él. And he rescues us as a free gift. Y Él nos rescata como un regalo nuevo, Not because of anything in us, no por lo que tenemos por dentro, not because of the good works that we do, no por nuestras buenas obras, but because of his mercy. pero sino por su gran misericordia. See, what confidence can you have as you face God's judgment? ¿Qué confianza puedes tener tú cuando te enfrentes al juicio de Dios? What hope is there for guilty sinners like me and you? ¿Qué esperanza hay para los pecadores culpables como tú y yo? It's that God, our Heavenly Father, Es que Dios, nuestro Santísimo Padre, sent his only Son, mandó su único Hijo that whoever believes in him para que cualquiera que crea en Él, should not perish but have eternal life. que no muera y tenga vida eterna. Right? He came to rescue you and me, not to condemn us. Vino a rescatarnos, no a condenarnos. And this rescue is exactly what he accomplishes. Y esto es exactamente lo que logra. And so my encouragement to you is to leave every vain pursuit for salvation behind. Entonces les animo a que dejen cualquier meta egoísta que tengan o que piensan para tener la salvación. And receive the Lord Jesus who came to rescue you. Y reciban al Señor Jesucristo, quien vino a rescatarles. Now what amazes me about this verse Que me asombra de este verso is not just that Jesus Christ came to save, no es solamente que Dios vino a salvar, but who he came to save. pero a quién vino a salvar. Read with me in verse 15. Lean conmigo versículo 15. Christ Jesus came into the world to save sinners. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. And that word sinners Y esa palabra pecadores means this. significa esto: The detestable, al detestable, the depraved, el depravado, the abhorrent, el aborrecido, the hated, al odiado, the loathed, al detestado, the especially wicked men, los hombres muy malos, those who have transgressed God's law. los que han cometido transgresiones a la ley de Dios. Now, if we really think about this, Si lo pensamos bien, this might make us wince a little bit. nos puede estremecer un poco. Wait, God came to save sinners.
Dios vino a salvar a los pecadores, like any sinner, cualquiera, not that type of sinner. no ese tipo de pecador. You know, sometimes we have a list of people we think are going to be excluded from the kingdom. A veces pensamos que va a haber una lista a quién va. What about that homosexual? Pensamos que ese homosexual de What pronto about no, this adulterer? o este adúltero. We can think of all kinds of examples that we think should be excluded from the kingdom. Podríamos pensar en algunos ejemplos de los que deberían ser excluidos. But you see, the scripture is clear Pero la escritura es clara. who Jesus came to save. ¿Quién Jesús vino a salvar? He came to save sinners, Vino a salvar a los pecadores, sinners without exception. sin exclusión. And Paul here in this verse, he casts his net quite wide Y Pablo lanza la red a lo ancho, to sinners of all kinds. a cualquier tipo de pecador. And I'll leave it as broad as Paul did. Y lo dejaré de tan amplio como Pablo lo había hecho. He did not come Él no vino for the righteous, para el justo, for those who fix themselves up, para esos que se arreglan ellos mismos, for those who really tried to serve him, quienes han intentado mucho a servirle, those who have been faithful since the beginning. quienes han sido fieles desde el principio. He didn't come to save the healthy. No vino a salvar a los sanos, He came to save sinners. vino a salvar a los pecadores. You see, he came to save those who rebelled against him. Vino a salvar todo aquello que se rebeló contra él, Fornicators, los fornicadores, adulterers, los adúlteros, murderers, los que matan, idolaters, los idólatras, liars, los thieves. mentirosos, los que roban. Those who rejected him are the people he came to save. Todo aquel que le rechazó es a quien viene a rescatar. And Jesus, in his own words, said this: Él mismo pone, I have not come to call the righteous, no he venido a llamar a los justos, but sinners to repentance. sino los pecadores que se arrepientan. You see, he came for the guilty. Vino por los culpables. And before you puff yourself up and think of yourself as not these sinners, Y antes de que pienses que no soy como estos pecadores, this describes all of us outside of Jesus. eso nos describe a todo aquel que es fuera de Cristo. It doesn't matter how long you've been a Christian No pasa nada, ni importa cuánto tiempo lo has conocido a Él, or what position you hold in church, o qué posición tienes en la iglesia, a deacon, si eres diácono, security, si eres parte de la elder, seguridad, un anciano or an evangelist. o un evangelista. If you are saved, it is entirely because of God's grace. Si eres salvo es solamente a causa de la gracia de Dios. God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Christ came to save sinners. Cristo vino a salvar a los pecadores. And Paul furthers this point by saying, Y Pablo promueve este punto diciendo, so Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. de los cuales yo soy el primero. And I believe what Paul's saying here is actually true. Yo creo que lo que él dice es verdad. You know, this is not Paul being the really humble Christian, telling people how bad he is. Can you repeat that? Do you want to simplify? No, yes, yo So it's not like a bit of Christian bravado. no es como el atrevimiento de cualquier cristiano, But this is an earnest recognition sino es un sincero reconocimiento of his own sinfulness before a holy God. de su propia naturaleza pecadora ante Dios. And listen, Paul was a very wicked man. Pablo fue un hombre muy malo. Look with me in verse 13. Miren en el versículo 13, He says this: dice esto, though formerly I was a blasphemer. sorry, was that? Okay. Habiendo yo sido antes blasfemo, A persecutor perseguidor and an insolent opponent. e injuriador, Now that word blasphemer, esa palabra blasfemor, I know when you think of it, you probably think of someone who just says the word of God in vain. yo sé que ustedes piensan que es alguien que solamente dice el nombre en vano, Just a little thing, right? solo una cosa chiquita, But actually the word itself means a hater of God, pero la palabra significa odiador de Dios, someone who slanders God. un difamador de Dios. Right? Someone, by the way,
Paul would have known this when he had written this. Y por cierto, Pablo hubiera sabido esto cuando le escribió. So he was a Pharisee, Él fue fariseo, so he would have known his Old Testament. entonces él hubiera sabido el Viejo Testamento. Can anyone tell me what is the punishment for blasphemy in the Old Testament? ¿Sabe alguien la paga del blasfemo? Death. La muerte. Death. They were to be brought before the community, the hands were laid on them outside of the camp, and they were to be stoned to death. Ellos fueron apedreados ante la comunidad. Listen to what Paul is saying here. Escuchen lo que Pablo dice aquí. He's basically saying, I deserve to die. Dice básicamente que me merezco morir. I was a blasphemer. Yo fui un blasfemo. And not only that, Y no solamente eso, but he was also a persecutor and a violent man. pero también fue perseguidor y un hombre violento. If you know anything about the life of Paul, Si sabes cualquier cosa de la vida de Pablo, you'll know that he persecuted the church before he became a Christian. sabrán que él persiguió a los cristianos antes de que se convirtiese. He enslaved Christians Los for escla- believing in Jesus. Los esclavizó a los cristianos por creer en Dios. And not only that, Y no solamente eso, he was present at the martyrdom of Stephen. él estaba presente cuando le apedrearon a Esteban. Right? Not just present, but he was actually affirming their stoning of Stephen, who was stoned for believing in the Lord Jesus Christ. No solamente estaba ahí, pero también participó por creerle en Dios. Paul was a wicked man. Pablo fue un hombre muy malo. He was an evil man. Fue un hombre muy malo. And that's exactly what he wants you to know. Y eso es lo que él quiere que sepa. And yet, Y aún así, God saved him. Dios le salvó. You see, Paul's entire life up until this point La vida de Pablo hasta este punto is a testimony of God's saving grace. es un testimonio de la gracia de Dios. A testimony that God is merciful. Un testimonio que Dios es misericordioso. And Steve Lawson, in commenting on this passage, says this. Steve Lawson también hace este comentario sobre este pasaje. What Paul is saying here Lo que está diciendo Pablo aquí is if that Jesus could save me, es que si Jesús puede salvarme, he could save anybody. Él puede salvar a cualquier persona. What an encouragement that is for us, right? ¿Y qué ánimo es para nosotros? It doesn't matter what your background is. No pasa nada de dónde vienes. It doesn't matter what sins you've done. No importa qué pecados has cometido. It doesn't matter what your past history is. No pasa nada cuál será tu pasado. What thoughts have passed through your mind. Ni importan los pensamientos que han pasado por tu mente. If God saved Paul, Si Dios salvó a Pablo, he can save you. también te puede salvar a ti. You see, those who are well don't need a doctor. Si los que están sanos no necesitan un doctor. Doctors treat sick people. Los doctores sanan a los que están enfermos. You don't go to A&E to tell them how good you're doing. No te vas al hospital para decirles que estás bien. Right? And so it is in salvation. Y es lo mismo en la salvación. Sorry, I just need a bit of water. Perdón, necesito un poco de agua. Right, Jesus, the doctor of our souls, Jesús es el gran médico de nuestras almas. he came to heal the sick. Él vino a curar a los enfermos. Right? He came not to call the righteous, No vino a llamar a los que son but justos, sinners to repentance. sino a los pecadores a través del arrepentimiento. And this verse has application for both the proud and the humble. Y este verso tiene aplicaciones para los orgullosos y los humildes. Right? To the humble, A los humildes, to those who are lowly in spirit, los que son humildes del espíritu, those who see themselves as sinners. los que se miran como pecadores. You're convinced that you're guilty before God. Están convencidos que ya son culpables ante Dios. This verse is a comfort for your hurting soul. Este verso es un consuelo para tu corazón herido. You see, God opposes the proud, Dios opone al orgulloso, but he gives grace to the humble. pero da gracia al humilde. And how wonderful is that grace in these words? Y qué maravilloso es esta gracia en estas palabras. That Christ Jesus came to save sinners. Que Cristo vino a salvar a los pecadores. See, in Christ we have a friend of sinners. En Cristo tenemos un amigo de pecadores. And he said this, Y dijo esto: come to me, all you who labor and are heavy laden, vayan a Él todo aquel que está cansado de la labor del día,
and I will give you rest. y yo te daré descanso. But to the proud, Pero para el orgulloso, know this, sepan esto, that God is opposed to you. Dios se opone de ti. See, the right and appropriate response to the gospel Si bien la respuesta correcta y más apropiada sería is to humble yourself, de humillarnos, to see yourself as among the guilty, de vernos como los pecadores que vemos hoy en día, see yourself as a sinner who needs salvation. vernos como un pecador que necesita la salvación. Only those who are thirsty go to drink, Solo los que tienen sed beben, and only those who know that they are sinners go to Christ for salvation. y solo los que saben que son pecadores van hacia el Señor. You know, it's really quite a shameful thing Es una cosa verdaderamente vergonzosa that you see people walking around so proud, que la gente camina con tanto orgullo, so confident in themselves, tanta confianza en sí mismo, right? Holding to some illusion that they're better than they are. sujetándose a una ilusión que son mejores que los demás. And when we see those people, Y cuando vemos a esas personas, something inside us kind of squirms, right? nos hace estremecer un poco, Because you know that they're puffing themselves up porque sabemos que ellos se están haciendo más grandes to something that they're not. cuando no lo son. And that's all of us. Y eso somos todos nosotros. We're nothing. Somos nada. So for those of you who are puffed up in pride, Entonces, para ustedes que tienen mucho orgullo, you must stop. tienen que parar. Confess that you are exactly who God says that you are. Confiesa que eres exactamente lo que Dios sabe lo que eres. Humble yourself under the mighty hand of God. Humíllase debajo la mano poderosa de Dios. Cry out and mourn before Him. Clama y llora ante Él. Confess your sins before the Lord. Confiesa tus pecados ante Él. Come in humility and contriteness. Vayan en humildad y arrepentimiento. And all those who come to Him, He will by no means cast out. Y todos los que van a Él no serán excluidos. Now, right at the beginning of this verse, in verse 15, Al principio de este verso, Paul starts off by saying this. Pablo empieza diciendo esto. This saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. In other words, this is the truth En otras palabras, esta es la verdad among all the other truths. de entre todas las otras verdades. And this is exactly what we need Y esto es exactamente lo que necesitamos to give us confidence para darnos confianza that no matter how big a sinner you are, que a pesar de cuán gran pecador seas, even you can be forgiven. aún así puedes ser perdonado. You see, we don't need vague hopes No necesitamos una esperanza incierta or wishful thinking, o ilusiones, but what we need is this truth. pero sí necesitamos de esta verdad, That Christ Jesus came into the world to save sinners. que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. And to the Christians here, what a comfort this is, right, for our souls. Querido cristiano, qué consuelo es esta palabra a nosotros. When our worlds are shaken around us, Cuando nuestros mundos tiemblen a nuestro alrededor, when our life is filled with trials and tribulation, cuando las tribulaciones son en abundancia, right, even when the death of a dearly loved one rocks you to the very core of your being, y aún así cuando la muerte de un ser querido te afecta en lo más profundo de tu ser, hold fast to this truth. agárrense de esta verdad. And you will see for yourself, right, just how faithful God is to carry you through your troubles. Y ustedes mismos lo verán, que tan fiel será Dios en llevar tus cargas. You see, the God who laid down His life for your sake, El Dios que dio su vida por tu bien, how much more will He keep you through your troubles ¿cuánto más te guardará durante tus aflicciones and comfort you in all of your sorrows? y consolarte en todas tus tristezas? And to the struggling and stumbling saint, Y para el santo que es luchador y tropezante, when your conscience accuses you, cuando tu conciencia te acosa, when Satan tempts you to despair cuando el diablo te tente hasta que pierdas toda la esperanza and tells you of your guilt within, y te dice de tu culpabilidad dentro de ti, upward look and see Him there, mira hacia arriba y lo verás allí, who made an end of all your sin. quien puso fin a todos tus pecados. Set your eyes on this precious truth, Pon tus ojos en esta preciosa verdad, and may it give you the steadiness that you need to continue fighting the good fight. que te dé firmeza que necesites para continuar luchando la buena pelea.
May it encourage you to greater maturity in the Lord Jesus. Que te anime a madurar en Cristo. And may it help you to serve others as Christ served you. Que te ayude a servir a los demás como Cristo te sirvió a ti. So remind yourselves of these truths. Acuérdense de estas verdades. Walk in it daily. Caminen en eso todos los días. How prone are we to forgetting these things? Qué fácil es olvidarse, ¿no? You know, to think as we grow in the Christian life, Pensando que como seguimos creciendo en we el leave these espíritu. basic foundations away. Sorry. we leave these basic things in the past. Dejamos estas cosas básicas en el pasado. And let it not be so. No de... Sorry. No, go ahead. Sorry. Remind yourself of these things daily. Recuérdense de estas cosas cada día. Yes, you are a sinner. Sí, eres un pecador. And yes, Christ came to save you. Y sí, Dios vino a salvarte. And if you can, memorize the scripture, Si puedes, memoriza esta escritura right, that you might be equipped para que estés bien equipado in the moments that you most need it, en los momentos cuando más lo necesites, to speak truth to yourself para que puedas ser honesto contigo mismo. when other competing voices are trying to draw you away from Jesus. Cuando tienes las voces que te tratan de desviar. And to the parents in the room, I think I can see quite a few parents. Creo que puedo ver varios padres aquí. Right, teach your children the gospel. Enseñen esto a sus hijos. And one day, by God's mercy, Y algún día, por la misericordia de Dios, they may come to know Jesus for themselves. ellos también podrán conocer la salvación divina. Right, tell your friends, your family, your work colleagues about this good news. Díganles a todos sus amigos, sus familias y sus compañeros de trabajo de estas buenas nuevas. And shine the light of Christ, not just through your words, Y alumbra la luz de Cristo no a través de estas palabras, but through your faithful conduct. pero también de tu conducta de fe, That others may see your good works and glorify your Father in heaven. para que los demás vean tus buenas obras y al mismo tiempo glorificarle al Padre en los cielos. Right? May it be as well that even some of your friends, some of your colleagues, your family members might be saved. Puede ser que algunos de tus familiares ya sean salvos, But to those who reject this message, pero a los que rechazan este mensaje, a word of warning from the book of Hebrews. unas palabras de advertencia en el libro de Hebreos. In Hebrews chapter 10 it says this: Hebreos capítulo 10, 26 al 31. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, You can read it a bit. there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the evidence of 2 or 3 witnesses. How much worse punishment do you think will be deserved by the one who has trampled underfoot the Son of God and has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified and has outraged the Spirit of grace? For we know him who said, "Vengeance is mine, I will repay." And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Porque, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuándo mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Do not let this moment pass. No dejes que este momento pase. Tomorrow, even this afternoon, is not promised. Aún mañana no es garantizado. See, at any moment you might be taken up into eternity. En cualquier momento puede ser llevado a la eternidad. Some of you come to church every Sunday, Algunos vienen a la iglesia cada domingo and yet you've never come to Jesus for salvation. y aún así nunca han llegado a la salvación. Today is the day of salvation. Ahora es el día de salvación. Now is the time.
Ahora es el tiempo. Repent and believe the good news of Jesus Christ. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas de Jesucristo. And trust in this one hope that you have, Y confía en la única esperanza que tienes, that Christ Jesus came into the world to save sinners. que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Santo, thank you te agradecemos that you are a wonderful God, que tú eres un Dios maravilloso, a God who rescues wicked sinners like us. un Dios que rescata a los hombres malos como nosotros. Lord, thank you. Padre, gracias, You have not left us to our own devices. que no nos has dejado solos, You came into this world que has venido a este mundo to save us from our sins. a salvarnos de nuestros pecados. Lord, I pray Señor, te oramos, you humble and proud in que humillas a los que son orgullosos heart. y levanta a los que son débiles. Strengthen us in you. Fortalézanos en tu fe. I pray for those who do Y oramos, Señor, a las que no te conocen, that they would repent, para que se arrepientan that they would believe y crean en las buenas nuevas de hoy día. in the name of Jesus. En el nombre de Cristo. Amén.